Muy buenos días, compañeros, profesor. Hoy les hablaré sobre el acercamiento canónico. De la Universidad Santa María la Antigua, Facultad de Humanidades y Teología. Licenciatura en Ciencias Teológicas. Libros proféticos y sapienciales. Presentado por mi persona, Lourdes Solís. Acercamiento canónico. Por acercamiento se entiende el punto de vista particular desde el que se orienta una búsqueda, mientras que por método exegético, el conjunto de procedimientos científicos puestos en acción para explicar los textos. En efecto, esa distinción supone que un mismo método puede ser aplicado desde diversos puntos de vista y estar orientado a descubrir diferentes dimensiones del texto. En el punto de vista está incluida tanto la valoración del texto como el interés que guía la búsqueda. En el método, como tal, no está implicada la perspectiva del acercamiento. Métodos y acercamiento son cosas independientes y a la vez complementarias e inseparables en la práctica. Los métodos están situados al nivel de la praxis, los acercamientos al nivel de la teoría e intencionalidad del intérprete. Pero la aplicación de un método siempre está orientada por un tipo de acercamiento, un punto de vista particular respecto al texto, y cualquier búsqueda se ejecuta evidentemente mediante la aplicación de un método. En los siguientes puntos hablaremos acerca desde la tradición y su relación con los métodos. Valor y novedad del acercamiento canónico. Aportaciones positivas. Características de la interpretación católica. Los representantes del acercamiento canónico citados por la Comisión Bíblica. Punto de vista de Brevard Shields y James Sander. Valoración positiva, pero matizada del acercamiento descrito. Problemas y perspectivas. Texto bíblico aplicado a este acercamiento canónico. Reflexiones y conclusiones. El documento de la Comisión Bíblica, que es un organismo supremo de la Iglesia Católica en materia bíblica, creado por el Papa León XIII, señala expresamente que tales métodos permanecen insuficientes para la interpretación de la Biblia, porque consideran cada escrito aisladamente, mientras que la Biblia se presenta como un conjunto de testimonios de una misma gran tradición. Tal insuficiencia se ve corregida, según el documento, por varios acercamientos que se desarrollan actualmente, los acercamientos basados sobre la tradición. Estos acercamientos consisten concretamente en considerar la relación que existe entre el texto y la comunidad que lo transmite. Si se parte de que a la comunidad se debe el hecho de que el texto sea recibido como sagrado en un conjunto que abarca toda la Biblia, se produce un acercamiento canónico. Si el punto de vista es más bien el de cómo la comunidad judía interpreta y actualiza ese texto, se habla de un acercamiento mediante el recurso a las tradiciones judías de interpretación. Si lo que se considera directamente es la eficacia que el texto ha mostrado
en la vida y desarrollo de la comunidad, se da un acercamiento a partir de la historia de los efectos del texto. Valor y novedad del acercamiento canónico. La relación del método histórico crítico con el acercamiento canónico viene en efecto directamente relacionado con dicho método. Sin duda, porque en amplios sectores de la investigación bíblica ha sido a partir de este tipo de acercamiento como se han puesto de relieve los límites de tal método. Es evidente la dificultad inherente al método histórico crítico de alcanzar en su aplicación conclusiones a nivel teológico. Frente a tales limitaciones, el documento ve que el acercamiento canónico procura conducir a buen término una tarea teológica de interpretación, partiendo del cuadro explícito de la fe, la Biblia en su conjunto. Aportaciones positivas. La interpretación de cada texto bíblico a la luz del canon de las Escrituras, es decir, de la Biblia en cuanto recibida como norma de fe por una comunidad de creyentes. El situar cada texto en el interior del único designio divino, con la finalidad de llegar a una actualización de la Escritura para nuestro tiempo. El completar de este modo el método histórico crítico. Característica de la interpretación católica. La interpretación de cada texto bíblico a la luz del canon de las Escrituras, es decir, de la Biblia en cuanto recibida como norma de fe por una comunidad de creyentes. El situar cada texto en el interior del único designio divino, con la finalidad de llegar a una actualización de la Escritura para nuestro tiempo. El completar de este modo el método histórico crítico. El método histórico crítico es, entre los diferentes métodos, el que se considera más necesario para llevar a cabo un análisis objetivo del texto. Hablaremos acerca de los puntos de vista de Schill y de Sander como representantes del acercamiento canónico surgido en los Estados Unidos hacia los años 70. En cuanto a Schill, resalta el haber puesto el acento en la forma final del texto aceptado como autoritativo por la comunidad. Sander resalta el haber atendido el proceso canónico, entendido como la progresiva normatividad adquirida por los textos y las tradiciones, al ser utilizados por la comunidad en nuevos contextos. Atribuye asimismo a Sander el haber deducido la hermenéutica canónica. Valoración positiva pero matizada del acercamiento descrito. Como elemento positivo de ambas formas de acceso al texto bíblico, se dice que el acercamiento canónico reacciona con razón contra la valoración exagerada de lo que se supone ser original o primitivo, como si ello fuese lo único auténtico. Aquí se percibe una matización importante, aunque imprecisa, por parte del documento, al añadir el adjetivo exagerada.
Otro elemento positivo es haber redescubierto que la comunidad creyente es efectivamente el contexto adecuado para la interpretación de los textos canónicos y que la fe y el Espíritu Santo enriquecen la exégesis de dicha comunidad. Sin embargo, también aquí el documento viene a ser una precisión de gran importancia, apelando que la autoridad eclesial presta a la exégesis en orden a que la interpretación sea siempre fiel a la gran tradición que ha producido los textos. Problemas y perspectivas. La determinación del momento en que un texto comienza a ser canónico es el de la hermenéutica canónica. Concierne a las relaciones entre el canon judío y el canon cristiano. Tras advertir del carácter peculiar propio de una época, de los procedimientos, métodos utilizados por los autores de del Nuevo Testamento, el documento invita a rechazar el simplismo y la estrechez de espíritu. Texto bíblico aplicado a este acercamiento canónico. La norma de los 10 mandamientos. Éxodo 19, 3 al 5. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre las alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusivamente todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Si os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos olvidamos a veces de que estos son comandos, no son sugerencias, tampoco son recomendaciones, pero ¿hasta qué punto debemos obedecer estas órdenes? El Señor llamó a Moisés desde el monte para entregarnos unos mandamientos y ayudarnos así a conocerle de una forma más personal y vivir plenamente en esa comunicación con Él, a la que nos llama diariamente por amor. Hemos visto cómo la lectura del Nuevo Testamento no elimina la del Antiguo Testamento, sino más bien viene a darle plenitud. Concluimos que valorar las aportaciones del acercamiento canónico pone en evidencia, en primer lugar, cómo este acercamiento no solo no invalida los métodos históricos críticos, sino que más bien los orienta a un sentido más propiamente bíblico, y que es el desarrollo de tal acercamiento requiere inevitablemente el empleo de tales métodos. Al mismo tiempo, el documento enfrenta con valentía los problemas que suscita el acercamiento canónico, problemas de los que participa la interpretación católica, ya que ésta se realiza fundamentalmente bajo el mismo punto de vista desde el que contempla la Biblia.